Buenos días, bienvenidos a Capellanes Cristianos de Colombia. Soy el pastor asociado Henry Rodríguez. Hoy vamos a compartir un tema que pues hemos compartido en algunos sitios, pero que se me hace muy relevante para la época. Se llama ¿Cómo salir de la crisis? Y para eso vamos a ir al libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta es la historia de una familia en crisis. Ellos vivían en Belén de Judá. Belén quiere decir casa de pan. Y pues a veces cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, tomamos decisiones que no son a veces las mejores. Ellos estaban en Belén, casa de pan, y se fueron para Moab, que era una tierra de maldición. Y ahí les sucedieron cosas muy difíciles, les sucedieron cosas complicadas, porque se movieron sin pedir posiblemente la guianza de Dios para sus vidas. Y es interesante esto porque Elimelech, que era el jefe de la familia, el nombre Elimelech, el significado de ese nombre es: mi Dios es rey. Si Dios era su rey, ¿por qué se movió sin pedirle la dirección a él? Es interesante que en el pueblo de Israel los nombres tienen que ver con el carácter, con la persona. El significado de los nombres tienen que ver con el carácter de la persona. Y él se llamaba Elimelech.
Pero más allá de eso, también es algo interesante y como no sé cuál palabra usar, como algo paradójico, de que llamó a sus hijos Malón y Kelión. Y Malón significa enfermo, enfermizo, afligido, desgastado, angustiado, incurable. Un hombre que supuestamente conocía la ley de Dios, un hombre del pueblo de Israel, que sabía que el nombre tiene un significado muy especial, que tiene que ver con el carácter de la persona, y lo llama Malón. O sea, cada vez que llamaban a Malón le decían enfermo, enfermizo, afligido, desgastado, angustiado, incurable. ¿Cuál era el futuro de este hombre? Pues un futuro que no tuvo futuro realmente, porque en el relato que acabamos de leer dice que murieron sus hijos Malón y Kelión. Y pues Kelión no se quedó atrás. El nombre de Kelión quiere decir débil, defectuoso, derribado, destruido, desfallecido. Entonces, con esos nombres, pues no tenían mucho futuro realmente. Con esos nombres, pues no había mucho por venir para sus vidas. Interesante esto. Y más adelante, pues murió Elimelech. Entonces quedaron Ruth, Noemí y Orfa. Orfa y Ruth eran las nueras de Noemí. Y pues Noemí decidió devolverse hacia su tierra, hacia su pueblo, porque pues no veía futuro donde estaba. Y aquí entonces encontramos la primera clave para salir de la crisis. La primera clave para salir de la crisis está en el versículo 6 de Ruth 1. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La primera clave para salir de la crisis es tener una visitación de Dios. Dios visitó al pueblo, visitó a su pueblo para darles pan, para suplir sus necesidades. Y esta palabra visitación tiene una connotación muy especial, viene de una palabra griega que es la palabra observación, que es la palabra episcope, que quiere decir observación, inspección, supervisión o vigilancia. Déjenme leerles acá. El día de la visitación es cuando Dios velará por su pueblo peregrino como un pastor vela por sus ovejas errantes. Él velará por ellas y llegará a ser el pastor y guardián de sus almas. Por consiguiente, el día de la visitación de Dios es el tiempo cuando Él ejerce su cuidado y vigilancia. Hay que glorificar a Dios en el día de la visitación. Y es cuando Dios vela por su pueblo, es cuando Él vela por las almas, por sus ovejas errantes, y llega a ser el pastor y guardián de las almas. Mucha gente le tiene temor a la visitación de Dios. Mucha gente piensa que Dios visita para juzgar, que Dios visita para condenar, que Dios visita para castigar. Pero el Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo. El Dios de la Biblia es un Dios que está presto a escuchar y está presto a mirar la necesidad del ser humano, porque nosotros somos su creación. Nosotros como seres humanos somos la corona de la creación de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Entonces eso quiere decir que Él se preocupa por nosotros. Mucha gente piensa que a Dios no le interesan las situaciones calamitosas, que a Dios no le interesa los huérfanos, que a Dios no le interesa el hambre, que a Dios no le interesa la miseria. Claro que le interesa. La cuestión es que desafortunadamente el ser humano ha hecho a un lado a Dios y le ha dicho: no quiero saber nada de ti, yo vivo mi vida a mi manera, no te metas conmigo, no quiero que tú tengas ninguna intervención en mi vida. Entonces eso hace que pues Dios se haga a un lado y muchas veces no acuda, aunque Él siempre está presto a ayudarnos. Entonces, la visitación de Dios. Hay algunas visitaciones de Dios bien especiales que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3 nos habla de cuando Dios visitó al pueblo de Israel para liberarlo. Dios escuchó la queja del pueblo de Israel, Dios escuchó cómo el pueblo de Israel era oprimido por los egipcios, cómo el pueblo de Israel era esclavo y era maltratado por los egipcios, pero Dios los visitó y los liberó. Todos conocemos la historia de Moisés, cómo Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Acabamos de leer en el libro de Ruth que Dios visitó a su pueblo para darle alimento. Había hambre en la tierra, pero Dios los visitó para alimentarlo. Después de un periodo de hambre en la tierra, el Señor visitó a su pueblo con alimento. Esto significa que Él puede suplir también nuestras necesidades económicas, bendiciéndonos en el modo menos esperado. Él está interesado aún en estos aspectos de nuestra vida, y más en estos momentos que estamos pasando tan complicados con esta pandemia, donde muchas empresas han cerrado, donde algunos han sido despedidos, donde las fuentes de ingreso como que se han desvanecido o se han vuelto un poco complejas, pero Dios tiene el control y Él puede suplir nuestras necesidades. También Dios visita para restaurar, para hacer justicia, para fortalecer, para levantar, para honrar, para hacer milagros, para dar vida. Y esto lo hizo con muchos personajes de la Biblia. Entonces Dios visita, Dios hace una visita muy especial al ser humano. Y número 3, Dios visita para salvar. Dios visita para salvar. En Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante, de sus pecados, no en sus pecados. Porque es que muchos dicen: no, sí, pues Dios es bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario y ya. Y viven sus vidas a su manera y siguen en sus pecados. No, Dios o Cristo vino a salvarnos y a liberarnos de nuestros pecados, a sacarnos de ahí. El ser humano es esclavo. El ser humano es esclavo del pecado. El ser humano es esclavo de las pasiones. El ser humano es esclavo de tantas situaciones. Pues Dios y el Señor Jesús vino a morir por nosotros para liberarnos de esa esclavitud. Pero desafortunadamente, mucha gente no valora las visitaciones de Dios. Mucha gente no valora lo que Dios hace. Mire lo que dice en Lucas 19:44. Dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Hay gente que no reconoce cuando Dios le está visitando. Pues no reconocen cuando Dios
los llama, no reconocen cuando Dios los visita. Y después los vemos en unas situaciones dificilísimas. Después los vemos en unas situaciones complicadas. Pero, ¿por qué? Porque dejaron pasar la oportunidad. Dejaron pasar lo que Dios tenía para ellos. Dejaron pasar ese llamado que Dios les hacía. Y entonces sus vidas se vuelven un caos. Porque ¿quién es mejor para guiar nuestra vida? ¿Será que yo soy muy hábil? ¿Será que yo soy muy inteligente? ¿Será que yo soy muy sabio para guiar mi vida? ¿O será que Dios es más sabio? ¿O será que Dios es más inteligente? ¿O será que Dios, que es el que conoce todas las cosas, sabe cómo guiar mi vida y cómo enseñarme y cómo mostrarme el camino? Entonces, número 1, visitación de Dios. Dicen algunos entendidos que en Colombia tenemos un avivamiento, porque pues hay iglesias grandes, porque mucha gente está conociendo el Evangelio. Yo diría que no estamos en avivamiento, pero sí tenemos una visitación de Dios. Aprovechemos que la gracia de Dios está abierta. Aprovechemos que la gracia de Dios está en nuestras vidas. Aprovechemos que la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y pues no es el momento para hablar de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios tiene que ver con que Dios nos está llamando, con que Dios nos está diciendo que nos arrepintamos de nuestros pecados, que volvamos nuestra cara a Él, que dejemos nuestros malos caminos y que empecemos a caminar por las sendas que Él ha establecido. Entonces, número 1, visitación de Dios. Número 2, para salir de la crisis, es lo que alguien ha llamado conexiones diamante. Conexiones diamante fue algo que Ruth vio en su suegra. Aunque estaban en una situación complicadísima, pero ella sabía que Ruth tenía una bendición, porque Ruth era que Noemí tenía una bendición, porque Noemí era una princesa del pueblo de Israel, o sea que ella tenía una herencia, ella tenía un legado, ella era de un linaje real. Entonces ella tenía algo especial y Ruth dijo: yo me quedo aquí. Mire lo que le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella sabía. Entonces, en tiempo de crisis, en tiempo de situaciones difíciles, habrá personas, habrá entidades, habrán situaciones donde nos vamos a conectar con alguien que nos va a ayudar a salir de esta situación. Nos vamos a conectar, vamos a conocer a alguien que tendrá la puerta de salida. Nos vamos a conectar con alguien que tendrá aquello que nosotros estamos esperando y estamos buscando. Eso fue lo que hizo Ruth. Dijo: yo me quedo con usted porque usted tiene la bendición, es del pueblo elegido de Dios, y si usted está con Dios, algo bueno tiene que pasar. Aunque mire lo que pasó más adelante cuando llegaron a Belén. El verso 20 dice, el 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió
por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa placentera. Noemí significa deliciosa, amable. Pero ella decía, no me llamen Noemí, no me llamen placentera, deliciosa, amable. Llámenme Mara. Mara quiere decir amargo, amargura. Llámenme amargura porque estoy en amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Bueno, no fue el Todopoderoso el que la puso en la amargura realmente, fueron las decisiones que tomaron ellos como familia y al tomar esa decisión de irse de Belén, casa de pan, pues les sucedió todo lo que pasó. Pero ahí hay un cuadro de lo que sucede con el ser humano. El ser humano es propenso a echarle la culpa a Dios de todo lo malo que le pasa. Y a veces lo malo que nos pasa es por nuestras decisiones, por malas decisiones que tomamos, por decisiones que tomamos que no son las más sabias, las más inteligentes. Entonces ella le echa la culpa a Dios. Pero ¿cómo sería la situación en que ella llegó? ¿Cuál sería el aspecto? Yo me imaginaba que de pronto llegó andrajosa, porque acuérdense, ella era una princesa del pueblo de Israel, pero me imagino, pues venían de un tiempo de escasez, de hambre, de una situación complicada. ¿Y cómo entraría, cómo sería que la gente se asombró y decían, esta es Noemí, la placentera, la deliciosa, la amable, esta es la princesa, miren la situación en que está? Y la gente se asombró. Pero para Ruth, ella era una conexión diamante. Para Ruth, ella era una conexión para salir de esa situación. Ella sabía que al irse con Ruth, Ruth sabía que al irse con Noemí, Dios iba a bendecirlas. Dios les iba a dar, a pesar de que cometieron errores, a pesar de que hicieron cosas que no debieron haber hecho, Dios les iba a responder y las iba a sacar de esa situación. Entonces, conexiones diamantes. Y número tres para salir de la crisis es el cumplimiento de la ley. En Levítico 23:22, en el libro de Levítico 23:22, encontramos esto. Dice la palabra: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasó cuando ellas llegaron a Belén? Resulta que Noemí tenía un pariente que se llamaba Boz, y este pariente era un pariente rico y tenía una hacienda, y preciso ellas llegaron en el momento de la siega. Pues Ruth no se quedó con los brazos cruzados. Ruth se fue. Mire lo que dice el capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces, ¿qué pasó con Ruth? A Ruth no le interesó. Leíamos en Levítico que Dios había establecido que cuando se cogiere la cosecha, lo que cayere en el piso se dejara
para los huérfanos, para las viudas, para los pobres. A Ruth no le interesó, y fue e hizo eso, fue y cogió de lo que caía en el piso, fue y de ahí tomó para su sustento con su suegra. Y esto me hace pensar en la palabra que está de moda hoy en día, que es reinventarse. Estamos en una situación complicadísima y algunos nos hemos tenido que reinventar y hacer otras cosas aparte de lo normal que hacíamos, y a veces son cosas que no pensaríamos que serían lo que nosotros haríamos, pero hay que hacerlo. No todos podemos llegar a ser gerentes, no todos podemos llegar a ser presidentes de multinacionales, etcétera. Tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer cosas que posiblemente a los ojos de los demás sean algo como no muy, no sé, como muy digno, como muy, ¿no? de aceptar, aunque son cosas buenas, pero que como que no van con nuestro prestigio, no, a Ruth no le interesó eso. Ruth se fue a coger las espigas que caían en el piso, que era para los pobres. Y más adelante no vamos a leer, pero Dios la premió. Tal vez usted puede leer más adelante, o los que conocen la historia saben que Ruth terminó casándose con Boaz, el dueño de todo. Pero ella hizo lo que tenía que hacer, cumplimiento de la ley. Entonces, en momentos de crisis, tenemos que hacer lo que podamos hacer. Entre otras cosas, en el idioma chino, en los caracteres chinos, la palabra crisis es también la misma palabra para oportunidad. Crisis y oportunidad se escriben igual. Entonces, muchas veces y muchas de las cosas que a veces pasan o que han surgido nuevas, surgen en un momento de crisis, surgen en un momento difícil, en un momento complicado. Ahí como que se activa la inventiva, como que se activa las oportunidades, como que se activa lo que vemos nuevos horizontes, exploramos nuevas estrategias, etc. Entonces, ¿cómo salir de la crisis? Porque hay gente que a veces no ve salida. Vemos, desafortunadamente en esta época estamos viendo gente que se está suicidando, gente que no le ve salida a la situación. Pero déjeme decirle que en Dios hay salida. Cuando nosotros estamos con el Señor, hay salida. Por eso Ruth le dijo a Noemí: donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Porque ella sabía que Dios tenía respuesta. Ella era de un pueblo que no era el mejor pueblo, no era parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios, pero más adelante vemos que ella está en la genealogía de Jesús. Ella fue la bisabuela de David. Imagínense, la bisabuela del rey David. Ella fue la bisabuela del rey David. Entonces, había oportunidad, aunque estaban en una situación complicadísima, pero ellas hicieron esto. Número uno, escucharon que había visitación de Dios, dijeron: allá donde está Dios, allá yo quiero estar. Número dos, la conexión diamante. Bueno, Noemí es la heredera, yo quiero estar con ella. Y número tres,
cumplieron la ley, hicieron lo que estaba al alcance de sus manos. Entonces, yo quiero orar en esta mañana por aquellas personas que posiblemente no ven salida, que posiblemente piensan que ya todo se terminó, que no hay respuestas, que no hay luz al final del túnel. Déjeme decirle que sí hay luz al final del túnel. Dios sigue sentado en su trono. A Él no lo mueve nadie. Él sigue sentado en su trono. Y la Biblia dice que cuando nosotros le clamamos, Él nos oye. Entonces, déjeme orar por su necesidad. Déjeme orar por su situación. Déjeme orar y déjeme decirle que Dios tiene la salida, que Dios tiene la respuesta. Solo Él quiere que empecemos a confiar en Él, que empecemos a esperar en Él y que tengamos la confianza que Él va a tener respuesta. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que están en una situación difícil, una situación complicada. Tal vez tienen una enfermedad terminal, tal vez tienen una enfermedad difícil, tal vez tienen una enfermedad que ven que posiblemente quiere terminar con sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad en sus vidas, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de sanidad, pon tu mano de poder en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Padre, aquellos que están pasando una situación difícil, una situación económica, se han quedado sin trabajo, no hay recursos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y que derrames bendición hasta que sobreabunde. Padre, aquellos que tienen crisis sentimentales, o aquellos que tienen crisis familiares, Señor, en el nombre de Jesús, obra, Padre, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Trae respuestas, Señor. Te adoramos porque tú eres un Dios que trae respuestas, Señor. Tú eres un Dios que responde a nuestras necesidades. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.